Gracias al Señor por su palabra y gracias a Juancho que ha venido hoy a ayudarnos, a colaborarnos. Él trabaja también en otras comunidades, trabaja en la mansión y le agradecemos porque su servicio está en todos lados también. Gracias, mi hermano. Ya no hay nadie quien pueda auxiliarnos, porque Dios nos ha puesto en manos de esa gente para que desfallezcamos de sed ante sus ojos y seamos totalmente destruidos. ¿Será que Dios quiere eso para nosotros? Cuando estamos a punto de caer, cuando ya nuestras fuerzas ya no dan, cuando el problema se nos viene encima, viene el juicio, usted tiene 20 años de cárcel por un delito que usted no ha cometido. ¿Qué hace usted? Usted está mirando la injusticia, ¿cierto? Usted está mirando lo que van a hacer con su vida. Pero justo en ese momento usted espera hasta el último momento una respuesta del Señor, porque es justo Dios, cuando estamos al borde del precipicio, cuando estamos ya por caer y vemos la muerte. Es justo en ese momento cuando Dios lo toma de la mano y lo levanta, ¿cierto? Si no lo han experimentado, el Señor es así porque el Señor es un Dios que ama a su Hijo. Es un Dios que está con su Hijo todo el tiempo. Un Dios que siempre acompaña a su Hijo donde Él va. Estas son las palabras de Osías. Él decía, resistamos 5 días, aguantemos un poquito. Ya todos venían. A todo ese pueblo no le importaba ni le interesaba, porque no le interesaba si era prisionero o no, con tal de tener para comer. ¿Acaso usted sería esclavo por la comida? ¿Acaso usted sería esclavo por la comida? ¿Acaso usted sería esclava por la comida? Usted, esclavo por la comida, teniendo un Dios tan grande que nos puede dar todo. Esclavo de un trabajo donde nos maltratan, donde nos maldicen, donde es nuestra vida un infierno solo por ese pequeñito sueldo. ¿Acaso soportaría? Es una pregunta que yo les hago a todos. Pues no se resiste. El pueblo de Israel estuvo prisionero muchos años, esperando y esperando, porque ellos no tenían salida, no tenían cómo. Esperaban una respuesta porque el faraón estaba dominando todo. Este pueblo de Dios no tenía cómo defenderse. Lo mismo sucedía con Judith. Judith, una mujer fortalecida, una mujer fuerte en Dios. Era una hebrea y era viuda. Una mujer muy rica y muy hermosa, dice la palabra, y muy temerosa de Dios. ¿Quién se siente Judith aquí en este lugar? Porque hasta para los hombres, no es solo para la mujer. Este ejemplo que nos da esta mujer que tenía riqueza, pero era parecida a Job. ¿Se acuerdan de Job? Este hombre rico que sufrió tormento por una prueba que le dio Dios. Este hombre soportó muchas calamidades durante su vida, perdió a toda su familia, todos murieron, quedó sin nada y quedó con lepra, pero él siempre hacía en oración. Siempre permanecía en oración. Entonces, son varios los personajes que aparecen en la palabra que han sido personas que han sido luchadoras, pero en la oración.
Este es un Dios de los humildes. Usted puede tener toda la plata del mundo, lo hemos dicho siempre. Pero si usted es una persona arrogante, despectiva, trata mal a la gente, atormenta al empleado porque tiene y cualquier rato puede botarlo, ¿qué pasa con esta persona? Esta persona es un impío, pues. Esta persona no conoce a Dios, y si lo conoce de paso. Porque el impío no sabe lo que el otro puede sentir en su corazón, y si lo sabe no le interesa. Entonces aquí nos presenta la lectura a un Dios de los humildes. Aún así, hay personas que son sumamente pobres y son muy orgullosas. No solo estoy hablando de la gente que tiene, también de la que no tiene, pero es orgullosa. Simplemente no quieren de Dios, reniegan contra Dios y viven más en la miseria, y más pobre y peor con la falta de Dios, todavía con un corazón orgulloso. Aquí nadie me va a venir a hablar de estas cosas. Pobre, triste y sin Dios, ¿a dónde vamos a llegar a parar? ¿Dónde vamos a llegar a parar? Ni siquiera eso. Conozco yo. Y conozco gente muy rica y que tiene y es bien humilde también. Y ayudan. Reparten cosas de que ellos tienen. Comparte como Job. Él tenía muchos bienes, pero ¿saben qué hacía? Él ayudaba. Daba de lo que tenía, se acordaba de la viuda que no tenía para comer. Pasaba por la plaza, dice este hombre, y todos se levantaban y murmuraban, decía, porque este hombre, no por su dinero lo alababan, no era por el dinero que él tenía, era porque era una gran persona, porque tenía el amor de Dios en él, era humilde. Tenía todo, pero ayudaba cuanto podía, sacaba y no se terminaban sus bienes. ¿Por qué? Porque él daba en consideración de lo que le daba a Dios, en lo que le daba a Dios. Entonces este Dios de los humildes auxilia a este pueblo. Abel fue preferido, dice, al primogénito Caín. Jacob tomó el puesto de Esaú. Jacob humilde. Entonces Dios tenía una preferencia por los corazones humildes, por los más humildes. Entonces Dios facilitaba las cosas a esta gente humilde y le daba siempre. En la Biblia siempre viene haciendo hincapié en las familias y en las personas que eran más humildes. David era el más chico, el menor, al que menos importancia le daba, y fue el que venció a los filisteos, el que mató al gigante Goliat. ¿Por qué? Porque Dios lo amaba, y Dios da la fuerza y la fortaleza al más humilde, y no al que viene aquí, se para y dice que yo soy esto otro, y yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto. Dios no. Dios busca al más chico, al más humilde, al que no se hace notar. A ese busca el Señor. Y eso tenía Judith. Tenía ese corazón temerosa de Dios. Tenía muchos bienes y ayudaba. Estaba con el uno, con el otro, y le ayudaba acá, y todos la apoyaban a ella. Todos. En Romanos 12 dice que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Qué hermosa palabra, ¿no? Es un elogio esto. Que la belleza de ustedes no sea la externa. Hablamos de la mujer también y hablamos del hombre. En cierta forma dice que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Aquí habla de las mujeres. Que su belleza sea más bien la incorruptible,
la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. ¿Acaso ustedes no se van a acercar a las personas que son más humildes a preguntarles qué tienen, a preguntarles si necesitan algo, a preguntarle qué hay en esa familia porque les toca el corazón? ¿Cierto? Es así, uno se acerca a las personas más humildes. Yo recuerdo en el colegio, mis compañeros, había unos más calladitos que otros, había unos más arrogantes que otros. Pero a mí me gustaba siempre sentarme con esos que eran calladitos y que todo el mundo los pateaba, los sacaban del grupo porque eran calladitos. Vos sos un opa, sos un burro, les decían. Ahora le hacen bullying ya de otra forma a los pelados, algo parecido, pero es más fuerte ahora, ¿no? Ahora los agarra y si decís algo, te vas a llevar una paliza y vas a estar más fregado que antes. Entonces, Dios quiere a esa gente que se da a Él, que cada día se humilla a las cosas en este mundo. Y así necesitamos gente aquí, para esta comunidad también. Gente que quiera recibir, que quiera dar. Necesitamos. ¿Quién se ofrece? Aquí, ya Él está aquí. Aquí también. ¿Quién se ofrece? Como dicen, ¿quién da más? Para el Señor, ¿no? En Santiago 3:13 dice así: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Muchos dicen: yo he orado 500 veces por este problema, he orado por esto, otro, y hasta ahora no he escuchado ni me ha dado una respuesta a Dios. ¿Y por qué es eso? Porque usted está esperando pues recompensa antes de tiempo. La otra vez contaba algo así de un rico y un pobre que oraban los dos. El rico llegó afligido, pero tenía unos problemas graves, tenía que solucionarlos. Señor, ay, parado, yo quiero que me dé ese $1.000.000 que lo necesito. Y un pobre entró y a su lado dice: Señor, dame mis 10 pesitos para mi almuerzo. Dame mis 10 pesitos para mi almuerzo. Y el rico le miraba y lo interrumpía pues en su oración. El otro le pedía a Dios $1.000.000. Necesito para completar esas empresas que me faltan, lleningo de empresas. Y el otro: Señor, no tengo para mi almuerzo, ahora estoy con hambre. Por favor, Señor. Agarra el rico y le dice: ay, lee tus 10 pesos y déjame molestar al Señor y andate de aquí. Ya recibió su bendición, ¿no? Recibió pues su bendición, sus 10 pesitos, Dios lo oyó y al ratito le dio, porque fue hecha con humildad. Y dice que hasta el mal lo usa Dios, pues, para recibir la bendición, no importa. Total, Él la recibió la bendición, ¿cierto? Y así somos nosotros, siempre esperamos al momento, pues tenemos que ser pacientes. Dice la palabra, dice: un espíritu suave y apacible, paciencia. ¿Cuántas veces vamos a orar y la gente no se sanó? Me voy a ir a ese grupo de allá, a ese grupo de allá oran mejor y allá va a ser el milagro del Señor. ¿Y sabe qué? Y están mal, pues. ¿Saben por qué? Porque no es el tiempo de Dios, pues, si no hizo la sanación. No es el tiempo de Dios porque no hizo la sanación. Pues si Él quiere la hace en ese momento, porque Dios es soberano, es un Dios autónomo, un Dios que maneja las cosas para nosotros. No es como nosotros queremos, es como Él quiere. Y si oramos 500 veces por ese hermano: Señor, derrama tu misericordia, derrama tu gloria sobre este hermano, con fe y con todo, y el Señor no hizo la obra, entonces no hizo bien su oración, dice. ¿Qué pasó? ¿Le faltó fe? Y al hermano que está escuchando, no. La oración se hizo con fe. ¿Sabe cuál es el detalle? Muchas veces se sanan, otras veces no. ¿Y sabe por qué? Porque Dios espera el tiempo de esta persona. ¿Cuándo esta persona verdaderamente va a recibir de Dios? Y Él sabe quién va a volver y quién no va a volver. Pero Él, si quiere, lo hace volver. ¿Y saben cómo es? Recibe su milagro, se va sanito de la pierna y se olvidó de Dios como los 10 leprosos. ¿Quién volvió? Uno volvió y le dio gracias. Y los otros, chao.
Se olvidaron de Dios. Y eso nos pasa siempre. Esperamos el milagro. ¿Cuántas veces nos ha sucedido? ¿Cuántas veces? Entonces hay que tener paciencia. Un espíritu apacible, suave, dice, paciente, temeroso de Dios. Porque no es el tiempo de Dios. Sabiduría se llama eso. Temor a Dios. Entonces, si encontramos y nos encontramos con estas cosas, vamos a saber cómo lidiar con las cosas cada día. Dios elige al más pequeño para poder hacer cosas grandes, dice. Lo usa. Al rey David lo usó. Y saben que cuando ese arca de la alianza había sido robado y los filisteos se lo llevaron, se lo robaron, Dios castigó a ese pueblo. Yo lo dije, lo llenó de tumores y todo llegó una peste en ese pueblo. Y tuvieron que devolver el arca de la alianza de nuevo. Y más bien ellos le ofrendaron algo porque sabían que era un Dios poderoso. Entonces Dios enaltece al humilde y derrama su misericordia y lo pone en alto. Hemos visto, muchas veces hemos ido y no nos han dado importancia. Pero ¿saben qué? Cuando vemos a la gente volviendo de nuevo, hermano, perdóneme, pero queremos que ore de nuevo porque fuimos allá, se fueron a los brujos, se fueron a otro lado en vez de buscar de nuevo a Dios, porque somos cabeza dura, no entendemos, no logramos entender el designio de Dios, somos fatiguillas, como se dice la palabra, fatiguillas. El amor de Dios es grande, pero espera un corazón sencillo y humilde para que usted reciba el milagro. Es simplemente eso. Morir antes que unirnos al mal. Ellos querían y decían, no, ¿por qué esperar tanto tiempo? Vamos de una vez, allá hay comida, ¿qué nos importa si nos tienen presos? Total, vamos a tener agua. Flojo, todavía flojo. Porque eso es flojera. Si usted sabe agarrar una pala, se va al campo, corta, planta, crece, reproduce y sale y usted se alimenta. Mi hermano, yo les digo esto, lo escuché. No le estamos dando la manzana lista para que usted se la coma, sino más bien usted la sepa plantar para que crezca y usted pueda alimentarse siempre de eso. Y esa es la palabra que usted debe hacer la suya cada día. Usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. ¿Es un hijo de Dios? Yo les pregunto, ¿son hijos de Dios? Si dicen que sí, yo lo voy a tomar. Yo lo tomo. Son hijos de Dios. Entonces tienen que recibir abundante bendición, ¿cierto? Si ustedes se consideran hijos de Dios, recibirán abundante bendición en lo que ustedes quieran, en lo que ustedes deseen. ¿Reciben esa bendición? Gloria a Dios. Porque ¿sabe qué? No todos son hijos de Dios. Así decía alguien. No todos son hijos de Dios. ¿Cómo? Se acerca. Hermano, ¿cómo podés decir eso? Que no todos son hijos de Dios. Hermano, no podés hablar así. ¿Vos te considerás hijo de Dios? Pero claro que todos somos hijos de Dios. ¿Usted es obediente a Dios? ¿Hace caso a Dios? Si yo le digo mañana, el martes tenemos que ir a orar a las 4 de la tarde, vamos a orar por esta familia que necesita ayuda, y nunca apareció. ¿Es obediente a Dios? Obediencia significa dejar todo por el Señor. Eso es obediencia, aún en las últimas condiciones. Y yo lo desafío a que sea obediente. Porque en la obediencia está la bendición, está la gracia, están los dones que derrama el Espíritu Santo. ¿Sabían eso?
Ahí está. Porque Dios sabe que este hombre está firme para la obra. A la hora que sea, la madrugada, a las 4, 5, 6 de la mañana, está donde tiene que estar, porque es un hijo de Dios y es obediente. Pues el que no es obediente al Hijo de Dios, esa es una criatura de Dios. Se lo digo, porque no ha aprendido a conocerlo al Señor. Y cuando usted aprende a conocer al Señor, es en el momento en que declaramos que usted es un hijo de Dios. No, que yo voy a la iglesia todos los domingos, yo no me falta una misa. ¿Y qué hace después que sale de la misa? No vuelve más que hasta el otro domingo. ¿Y qué significa eso? Ser un creyente de fin de semana. Decía la canción: si eres creyente solo el fin de semana. Eso decía la canción. No es solo el fin de semana. Hay que hacer el fin de semana y los días entre semana. A eso nos manda el Señor. Es difícil seguir al Señor. Por eso hay pocos servidores siempre. Aparecen un poco y después un montón. Cuando acordamos, los mismos decimos siempre. Porque cuesta la hora. Hay que ponerse la camiseta. Hay que trabajar aún enfermo. Así como estemos, igual vamos a tener que salir. Porque la obra de Dios no se va a detener por nosotros. Él no necesita de nosotros, pero ¿sabe por qué nos usa? ¿Por qué nos usa? Por misericordia, porque nos ama. ¿Y saben por qué? Para que nosotros lleguemos al reino de Dios a través de nuestras acciones y nuestra fe. Eso quiere el Señor. Mateo 11, 29. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, y yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra, dice. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré toda la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que nos oye el Señor. Y cuando dice restaurar la tierra, es restaurar su vida y su familia. Todos los que habitan en la tierra y llaman al Señor y lo toman en cuenta y lo hacen y es obediente a la palabra, pues ya se ganó. Porque yo les digo algo. Hay personas, lo decía, oro y no llega. Oro y no llega, pero ¿cuándo ora? Cuando viene el problema. Pero Dios no quiere eso, quiere obediencia. ¿Por qué? Porque si yo estoy en continua oración todos los días y Señor, te pido esto por esto y te doy gracias porque estoy vivo, porque te doy gracias porque tengo esto otro y estoy vivo. Y cuando toque la tribulación, ¿qué va a pasar? Pues yo solo me arrodillo y en ese momento el Señor hace la obra. ¿Por qué? Porque yo le sirvo. Porque yo le sirvo. Pero si yo no oro y no estoy en contacto con Dios, no estoy en comunicación con Dios cada día, entonces ¿qué va a pasar? Es como un padre de familia que su hijo no lo ve, viene cada 2 meses a su casa y le dice: papá, necesito que me des $500 porque mi movilidad se fregó y quiero enterar para comprarme otra. ¿Y vos de dónde apareces a pedirme plata? Nada, vení, vas a trabajar primero en mi casa para que te los ganes esos 500 y recién te los voy a dar. ¿Acaso no es así? El Señor quiere eso, quiere que estemos en comunicación como hijos, obedientes a Él, humildes a Él. ¿Para qué? Para que se manifieste la gloria en nosotros. Bendito sea el Señor. Un aplauso para Él, porque ese es el Señor. Gloria a Él. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor.